Muy buenas noches. Muy buenas noches a vos, Augusto, a toda la audiencia. Qué lindo encontrarnos en una de las dos fechas más importantes que siempre tenemos. Una es el 9 de julio y el otro es el 25 de mayo. Por un lado la revolución, que siempre hablamos, ¿no? Esto de empezar a caminar un poco estas ideas de la independencia por la revolución de mayo. Y por el otro lado el 9 de julio. 9 de julio que está bueno pensarlo como una declaración. Y cuando lo pensás desde la declaración, ¿qué se te ocurre a vos? ¿Qué es declarar? Bueno, en realidad fue una declaración, ¿no? Porque si vamos a ir a los hechos históricos, fue un día donde se juntaron a declarar la independencia. Claro, de las provincias unidas del sur. Y no fue en realidad una independencia, porque la independencia se fue dando hasta llegar a ese punto. Perfecto. Y la otra vez hablábamos con Magras y con Martín cuando estaba acá sobre la figura de Güemes, sobre la figura de Belgrano, sobre la figura de San Martín, que son los tres grandes, llamemos, personas que van a llevar a cabo esta independencia. ¿Por qué en Tucumán? A veces uno no piensa el por qué en Tucumán, porque Tucumán era la retaguardia del Ejército del Norte. Claro. Y en el norte era donde estaba justamente llevándose a cabo la independencia. Porque la independencia uno la piensa desde, no sé, desde Buenos Aires. No, Buenos Aires estaba muy alejado del Ejército del Norte. La independencia la pensás desde San Martín y el cruce de los Andes. Sí, pero ese era el golpe que tenía que dar San Martín para terminar de atinar con la independencia sobre el Perú, sobre el Alto Perú. Pero ¿por qué en Tucumán? Porque era la retaguardia. Porque mira, Tucumán para esa época, para 1816, hoy estaba buscando algunos datos que me gustan tener en cuenta. Tenía 4.000 habitantes, Augusto. Solamente 4.000 habitantes. Y en ese Tucumán de 1816 había más de 2.700 militares. ¡Wow! O sea, la mitad de ese Tucumán estaba lleno de militares, estaba lleno de ejército, estaba lleno de personas que estaban combatiendo por la independencia. Entonces, en pensar un poco el por qué en Tucumán, bueno, llegan todos los que son los representantes de las provincias unidas del sur. Llegan esos representantes y lo que van a buscar es declarar la independencia. Declarar, porque la declaración tiene que ser acompañada por acción. Y la acción es la que lleva a cabo Güemes y la que lleva a cabo San Martín. Y la que lleva a cabo Belgrano, porque también Belgrano era parte del Ejército del Norte. Entonces, si nosotros nos ponemos a repensar un poco esta historia y decir, bueno, no, la casita de Tucumán, ¿por qué llamarla casita? Es la casa de la independencia. Bueno, es el lugar emblemático de nuestra independencia. Y tal vez para la época era hasta un palacio, ¿no? Si lo querés ver era de una alguna casa, manera. Obviamente, tal cual. Y el otro día hacía un juego un poco por redes con algunos compañeros historiadores y hablan, ¿no?, de por qué no pensar a veces en películas o en series de 1810, de 1816. ¿A qué te referís? Para ver. En llevarle a la gente la independencia, en llevarle a la gente producciones como se están haciendo ahora. Uno habla y tiene en cuenta, no sé, la independencia de los Estados Unidos. Y se te viene a la cabeza seguramente El Patriota. Se te viene a la cabeza Mel Gibson, una gran producción, mega producción, basada en 1776, tremenda mega producción. Acá pensás en 1816 y no ves una mega producción. No ves una gran película. Te aseguro que esto sería mucho más una megaproducción que cualquier película de independencia de los Estados Unidos. Si querés agregarle a todo eso que con el tema de las fechas, tema de discusión con muchos maestros, profes, los chicos están confundidos, no saben qué fecha de qué es, porque como se corren los feriados, claro. Es como que no se le lleva tanto el apunte como se le llevaba en la vieja época, donde vos sabías por qué era cada una de las fechas y a quién representaba cada una. Te aseguro que se trabaja desde jardín, desde el nivel inicial hasta el nivel secundario, que hablamos de la educación obligatoria. Eso seguro que se trabaja. Pero quizás lo que necesitamos es trabajarlo más desde lo audiovisual. Mirá, necesitamos trabajarlo mucho más en el tema de la divulgación. Por eso estamos acá. Como tiraste el tema, yo voy a hacer una cosa. Te voy a mostrar la tapa del diario. Está bien que te voy a decir el Popular, ¿no? Capaz que vos me decís, ¿qué me quiere decir la tapa del diario Popular, no? ¿Qué? Pero
Mirá cuántas veces dice ahí y cuántas fotos hay sobre la independencia de nuestra Argentina. Lo único que han hecho en el Popular es poner una escarapela. En donde está el titular, solamente. Y nada más. El resto no hay absolutamente nada. Cuando tendría que decir un cartel, viva nuestra independencia, viva la patria, lo 9 que a de vos te julio, parezca. Día de la Independencia. Pero no. Es sin la embargo, divulgación lo que nos está faltando. no. Y bueno, lo que sí se divulga mucho en el día de hoy, no queriéndote sacar mucho de la columna, No, está bien. lo que mucho se divulga mucho hoy es que el presidente no fue a Tucumán. Un símbolo. No, Todo pero, un símbolo. no, pero vos sabés que la neblina es complicada. Yo no sé cómo habrán hecho con la neblina todos aquellos que tuvieron que ir en 1816 hasta Tucumán. No sé qué habrán hecho. Sí, Para arrancaron mí en que marzo. Igual arrancaron en marzo el Congreso. Claro, el Congreso por se eso. arranca en marzo, Y le han imagínate. puesto a los caballos, le han puesto antiniebla No, para le llegar, tenían que porque poner los faros antiniebla abajo los caballos para que puedan ir. la verdad, fuera de toda chanza. No, pero me parece que es todo un símbolo que el presidente no se acerque a Tucumán, que es el acto central. Porque pensar en Tucumán es pensar, obviamente, en nuestra independencia. Claro. Es pensar, como te decía, en la retaguardia del ejército del norte que estaba combatiendo contra los realistas que estaban atrincherados, por así llamarlo, en el Alto Perú. El Alto Perú, que recordemos, que era el bastión realista de la época. Era el bastión donde estaban todos los ejércitos realistas diga, llámese aquellos que habían jurado fidelidad a Fernando VII de España. Sí, que en Europa se estaba dando lo que se denominaba la restauración monárquica, que en los últimos años en la historiografía argentina le han dado mucho interés a esto, como decir, bueno, nosotros declaramos la independencia porque en Europa se están volviendo las monarquías y teníamos miedo. No es tan así. Nosotros declaramos la independencia porque ya tenemos un sentimiento muy trabajado, y trabajado durante 10 años, porque si nos ponemos a un poquito ir hacia atrás en la línea del tiempo, vemos las invasiones inglesas. Claro. Y cuando vemos las invasiones inglesas fueron 10 años antes. O sea que hay un sentimiento trabajado. Hay un sentimiento trabajado hasta de una patria grande, porque desde Buenos Aires se invita al Congreso de Tucumán a que vayan representantes del Paraguay, a que vayan representantes de la banda oriental, que si bien Artigas estaba en una gran encerrona con esto de la Liga de los Pueblos Libres, también está pasando que desde Buenos Aires se los invita a todos. Porque la idea es una patria grande. La idea no es desde Buenos Aires solamente. No. Esperen un segundo. La idea es un país como el que nosotros podríamos tener en cuenta de un país con Paraguay, un país con Bolivia, un país con Uruguay. ¿Sí? Todos aquellos que teníamos ya un sentimiento independentista. Porque acá nos dejaron a la buena de Dios, y te lo vas a entender. Sí, una Buenos Aires que cuando fueron las invasiones inglesas, bueno, tomá, defendete con esto. Y te defendiste con agua caliente. Y te defendiste con lo que tenías y con la misma población de la Buenos Aires de 1806, 1807, con 20.000 habitantes. Y en Tucumán, fíjate, en Tucumán estábamos con una retaguardia de 3.000 hombres. Entonces, ahí hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué pensar en independencia como un proceso bien patrio, bien nacional? Si bien tenemos en cuenta lo que pasa en Europa, porque lo que está pasando en Europa es que Napoleón cayó. Al caer Napoleón, vuelven las monarquías. Al caer Napoleón, empiezan otra vez, ¿sí?, a resurgir estos sentimientos, llamémosle de Dios salve al rey. Al rey. Acá no queremos eso. Acá vamos por otro lado. ¿Cuál es la vía nuestra? Y bueno, la vía puede haber sido la que pensó Belgrano, de traer una monarquía incaica, porque Belgrano piensa en una monarquía inca en un momento. O sea, pensar en algo nuestro, en algo propio, en algo americano. Y desde el algo americano es que el 9 de julio de 1816 se declara la independencia. No es que se declara solamente la independencia por el conflicto en Europa. No. Se declara la independencia porque el sentimiento está trabajado. Esto que vos me decís de que en el Diario Popular hoy solamente le dieron un lugar a la escarapela, es una vergüenza. Porque es no trabajar nuestro sentimiento propio, es no trabajar el ser argentinos. Claro. Es el no divulgar nuestra esencia argentina.
Vos hablabas justamente de que se hizo en la Casa de la Cultura, estuvo Jota y ¿quién más me dijiste que estaba en Julio? Y Barberini. Y Barberini. Bueno, ¿qué están trabajando ahí? Están trabajando lo tradicional. Claro. Se está buscando ser un país tradicionalista, el reivindicar nuestra cultura. Bueno, eso se trabajó el 9 de julio de 1816. Reivindicar la cultura, declarar la independencia, teniendo en cuenta, obviamente, que nuestro país tenía que ser soberano, que tenía que existir un país, que tenía que existir un sentimiento patrio. Declarar la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Declarar la independencia de este terruño que quería ir por otro lado, que quería ir por un sentimiento nacional, que quería cuidar las tradiciones, que quería revalorizar justamente a los pueblos originarios, que quería eliminar la esclavitud, porque desde 1813, con la Asamblea del año 13, empezábamos a eliminar poco a poco la esclavitud. Empezábamos justamente a tener en cuenta la libertad de vientres, a empezar un camino diferente al que se estaba dando en el mundo, porque en el mundo todavía existía la esclavitud, Augusto. En el mundo la esclavitud era una, podríamos decir, una institución laboral. La gente trabajaba bajo la esclavitud. Y si nos vamos desde ese lado, de trabajar con la esclavitud, la Argentina no iba por ese lado. Las Provincias Unidas del Sur no iban por ese lado, iban por otro lado. Iban por un lado, como lo vuelvo, pero hay que entenderlo esto. Un lado tradicional, un lado con los pueblos originarios adentro, un lado reivindicando lo que era nuestro. Y si bien uno piensa y dice, bueno, sí, que venga Estados Unidos, que venga... No. Acá lo nuestro, después lo demás. Y siempre resguardando a nuestra población. Siempre resguardando al criollo, si querés. Siempre resguardando al pueblo originario. ¿Sí? Porque la idea era una comunión de estos pueblos. No era ser criollo por un lado, ser pueblo originario por el otro. Como después nos van a plantear más adelante Roca, como nos va a plantear en algún momento Sarmiento. ¿Sí? No. Vamos por otro lado. Vamos por un sentimiento nacional, un sentimiento de patria, un sentimiento que se venía formando por lo menos 10 años antes. Entonces, esta declaración de la independencia no es solamente el día que, somos independientes. No, es declarar todo esto. Es declarar, somos independientes, pero con todos estos adentro. ¿Había alguna, mirá con lo que te voy a salir yo, bueno, ¿había alguna inteligencia en cuanto a el momento? No digamos la fecha exacta, ¿no? Pero en cuanto a ese espacio-tiempo, a 10 años de las invasiones inglesas, ¿había alguna razón por la cual esa fecha y no 5 años después, por decir de alguna manera, o 5 antes? Justamente, si bien pasaban algunos acontecimientos en Europa, también era necesario llevar un poco nuestro país independiente hacia Perú. Marcar la cancha. Marcar la cancha, o sea, acá somos nosotros. Y en este momento que somos nosotros, vamos hacia adelante. Porque si no, ¿qué sos? Si no sos Argentina. Totalmente. Bueno, no sé qué seríamos, pero bueno, ahí en ese momento, 1816. ¿Cómo se lo tomaron en Perú? Bien, en Perú era obviamente que estaba toda la reacción realista. Imagínate, la aristocracia peruana no quería la independencia. La aristocracia peruana trabajaba mano a mano con España. Seguían siendo y españoles. Para los españoles. Obviamente, la aristocracia, cuando hablamos de la aristocracia, hablamos de este sector social de clase alta, llamémoslo hoy, ¿sí? No le convenía. No le convenía porque los negocios los hacían con España. Claro. Es como si ahora venimos y nos planteamos, vamos a cortar relaciones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Quiénes van a querer cortar relaciones con el Fondo Monetario Internacional? Sí, totalmente. Es exactamente igual, porque la independencia, si bien es declaratoria, también es económica, también es social, es política. La independencia va por todos lados. Y cuando vos me decís esto de plantearnos, ¿sabían lo que estaba pasando? Sí, obvio. Entonces la Argentina tenía que sentar una posición geopolítica al mundo. Tenía que sentar un precedente y decir, bueno, acá estamos nosotros. Y como nosotros nos declaramos independientes, no nos declaramos solo, no lo dice Buenos Aires, no.
lo dicen todos los representantes de las provincias unidas del sur. Porque no son solamente Buenos Aires. A veces caemos en el centralismo porteño. No, también está Santa Fe, también está Córdoba, está todo lo que es la zona del Cuyo, está Entre Ríos. Estamos hablando de provincias fuertes. Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba. O sea, que eran las provincias que llevaban un poco la fuerza de nuestro país hacia adelante. Sí nos faltó la banda oriental. Sí nos faltó, me parece que siendo contrafáctico, es hermoso pensarnos en un Artigas adentro y en un Artigas afuera. Claro. Como gran héroe de la independencia de la banda oriental, de lo que hoy es Uruguay, pensar un Artigas adentro era otro mundo. Pensar en un Paraguay con Francia en ese momento, ¿sí? Francia era el dictador paraguayo, ¿sí? Por las dudas, digo, el que estaba a cargo de Paraguay, no Francia país, Francia apellido, estoy hablando. Bueno, pero ahí hay otros intereses encontrados. ¿Cuáles son los intereses? Los económicos. Al Paraguay le endulzan los oídos. Sí, Gran Bretaña le endulza los oídos. Siempre hay que tener en cuenta cómo algunas potencias extranjeras ya estaban metiendo sus alfiles acá. Ya estaban manejando desde otro lado o querían manejar desde otro lado. Para mí el perder la zona del Alto Perú fue tremendo, porque para la Argentina el Alto Perú era un conjunto. No éramos dos países aparte, éramos un país, un gran país, podíamos haber sido una gran patria grande, que era lo que quería San Martín. Claro. San Martín no pensaba. Bueno, pero vos fíjate, ni siquiera pudimos estar de acuerdo con Chile y también se abrió. Y bueno, hubiera sido muy bueno tener que América del Sur fuera un gran país. Un gran país. Porque divide y reinarás. Claro. No querían, justamente. San Martín entendía que si vos dividías, era mucho más fácil que te gobiernen. Claro. Sí, si vos dividís el territorio, lo fraccionás, esto de hablar de las autonomías, ¿sí? Que se fueron dando, tratar desde, llamémosle la balcanización. Dividís poderes hoy, a su vez, ¿no? Exactamente. O sea, hoy hablamos de la balcanización, es un término más del siglo XX, es esto de dividir los países, ¿sí? Dividir en verdad el país para poderlo gobernarlo más fácil. Claro. Se me viene a la cabeza, no sé, la guerra de los Balcanes en la década del 90. Y bueno, ¿por qué se balcaniza? ¿Por qué se divide todo Yugoslavia? Para poder gobernarlo mucho mejor. Desde los intereses encontrados de Gran Bretaña. ¿No? O sea, siempre fue así. Como te estoy dividiendo, también te estoy dividiendo, en este caso el poder económico también te lo estoy dividiendo. Entonces Exacto. se te produce... Primero dividir los pensamientos de quienes viven ahí, después estás dividiendo el poder económico, entonces es mucho más fácil manejar poderes chicos que un gran poder unificado, ¿no? Exacto, y bueno, y acá está la Declaración de la Independencia. Una Declaración de la Independencia que venía justamente a unir, que venía a combatir lo que venía de España, que venía a combatir ya los intereses que tenían Francia, que tenían Gran Bretaña, porque vos imaginate, Augusto, que Gran Bretaña empezaba a ser la potencia del mundo dominante. Claro. Estados Unidos era nuevo. Era una semillita. A nuestra altura. Era una semillita. Estaba empezando a crecer, pero dentro de sus niveles, dentro de su territorialidad. Aparte, pero sí, Gran Bretaña era... Ten en cuenta la declaración de independencia de ellos. Éramos muy cercanos, no había forma de que ellos nos invadan. En ese momento, todo lo contrario. Tenían que ser europeos, que eran países más viejos, por decirlo de alguna manera. Exacto, bueno, y ahí tenés a Francia, ahí tenés a España, ahí tenés a Gran Bretaña. ¿Se te ocurre por qué? Mirá con lo que te voy a estar saliendo, pero sí, yo tengo mis preguntas. La verdad nos teníamos que sentar a charlar de esto y no que a veces nos ponemos a hablar de cosas que... Con la cámara abierta, con la cámara cerrada. ¿Se te ocurre por qué los países como China, Japón, que son mucho más antiguos que Europa, no salen con ese proceso invasor hacia estas tierras, por ejemplo? Eso es como para hablar un poco de la geopolítica, pero del siglo XXI, ¿me decís vos, o desde el siglo XIX? En el siglo XIX se estaban conformando. En aquella época, digo yo. No era que se estaban conformando, ya estaban conformados, como sí. Fíjate que China son muchas regiones diferentes, sí, pero que van todas para el mismo lado. Eso tiene un pensamiento milenario. O sea, para lograr eso tardás millones de años. Fíjate que acá en la Argentina, hasta hace unos años, Mendoza casi se divide.
¿Por qué? Y porque te empiezan a endulzar los oídos y decís, no, pará, yo creo que puedo ser mejor separado, solo que unido. Bueno, para mí, por este lado, ¿no? Teniendo en cuenta lo que me comentás, y bueno, porque China no tiene ese afán. Si bien, porque los países asiáticos nunca vinieron por todo lo contrario. Todo lo contrario. Ese imperialismo que pensamos recién se va a venir en el siglo XX. Claro. El imperialismo japonés, sí, lo vas a tener a Hirohito en la Segunda Guerra Mundial y que sobrevive hasta casi entrado el siglo XX, hasta finales del 80. Sí, porque el emperador japonés sobrevive hasta el 80. Es impresionante, 1980. China, si bien hace un proceso diferente, hace un proceso con una independencia distinta, con un proceso de revolución, llamémosla comunista, ¿sí? Con Mao. Esos serían procesos diferentes dentro de sus fronteras. No tienen el afán expansionista que hoy sí tiene China desde la economía. Claro. Porque hoy en este siglo XXI que nos corre, en este 2025, entrado ya en el siglo XXI, China ha logrado entender cuál es su posición en el mundo mediante la economía, mediante el impulso de pequeñas economías. Se me viene a la cabeza pensar en una economía de Angola, por ejemplo, ¿no? Hoy China tiene una fuerte presencia en Angola. Y vos decís, ¿Angola? Sí. ¿Por qué? Porque le da impulso también a su propia economía Angola. Claro. O sea, cuando China se presenta en Angola, cuando China le da capitales a chinos a los angoleños para que puedan desarrollarse, está pensando en el desarrollo de las personas de Angola, pero también en su economía. Hoy China tiene un proceso distinto. No piensa solamente en sus fronteras. Pero en el siglo XIX, China no tenía ni pensado salir al mundo. No, es como que se quedaban con lo propio, ¿no? Que tampoco se entiende demasiado por qué tanto España como Inglaterra salen con ese proceso invasor. El afán expansionista, vos me pensás. Sí, porque en realidad no les hacía falta. Si vos me decís que le hacía falta, puede ser, pero claro, no pero les hacía falta. Sí, España sí. Cuando sale a conquistar necesitaba oro para pagar las deudas. España estaba muy endeudado hacia el 1500. España necesita extraer oro de América para pagar las deudas. Claro. Tiene deudas por todos lados. Estaba llamémosle, el reino español estaba quebrado. O sea, el reino español se salva gracias al oro de América. Al oro que extrae de América, lo llevan y con eso pagan las deudas. Pero vos lo empezás a atender algunos hilos en la geopolítica y te das cuenta que América fue siempre, llamémosle, succionado toda su riqueza para pagar las deudas de los demás. Por la necesidad de los demás. Siempre América fue vaciado para pagar a los demás. Lo mismo que ha pasado con África. Claro. África es exactamente la misma idea, ¿no? Esta idea de que no se les deja a los países tener una independencia. Bueno, ahí tenés la independencia nuestra. Cuando vos te das cuenta que a nadie se deja tener independencia, bueno, nosotros salimos a hacer un poco esta independencia del 9 de julio de 1816, teniendo en cuenta lo que está pasando en el mundo, teniendo en cuenta lo que nos está pasando a nosotros, y que nosotros somos conscientes de nuestro futuro, conscientes del pasado, y que por eso ponemos un pie en nuestro presente para poder ser independientes y que para desde ahí poder razonar y entender qué queremos como país, qué queremos como nación, qué queremos estos americanos que se estaban revolucionando y levantando en armas ante un imperio español, ante un imperio británico, que lo único que quería era lo que mismo siguió haciendo en África hasta entrado el siglo XX y que lo sigue haciendo, que es extraer las riquezas. Ahora, ¿estamos dispuestos a dejarnos seguir extrayendo nuestras riquezas? Pregunta difícil de contestar. Eso te lo dejo a vos, se lo dejo a la gente que lo piense. Si nosotros es el gran interrogante. Nos dejamos seguir extrayendo nuestras riquezas. Cuando digo riquezas no digo solamente lo material, también lo intelectual. No, totalmente. Porque hoy nuestros profesionales son necesarios en todo el mundo. Si vos cerrás algunos organismos como el INTA, ¿qué va a pasar con los profesionales de ahí?
¿qué van a hacer? Se van a ir a trabajar a otra parte del mundo. Bueno, yo ahí estuve leyendo bastante respecto del INTA, más que nada respecto de vialidad, ¿no? Que fue lo que más impacto causó. Yo pensaba en el INTA o en el INTI como dos organismos De científicos, cráneos. Sí. científicos por excelencia, ¿no? Y bueno, que esos profesionales, ¿a dónde van a ir? Me imagino, pero lo que yo seguía lo de vialidad y Sí. estaba viendo que más o menos el INTA y el INTI creo que corren la mejor suerte, corren una mejor suerte que vialidad. A ver, vialidad se lo está viendo como el cuco de robo de dinero La a la caja nación. corrupta La la quieren imponer como la caja corrupta. Lo cual en su momento vialidad era un ente que la verdad era de primerísimo nivel. ¿Por qué digo era y no es? Bueno, Hoy ya no es porque no existe. Bueno, o hasta antes de ayer no es, hasta antes de ayer, porque fue parte de la corrupción. Corrupción había. No podíamos cuantificar cuánta, ni cómo, ni por qué, pero vos sos responsable de lo que delegás tanto como de lo que haces. Yo tengo una pregunta 2. sobre esto. Dale. ¿Corrupción hay hoy? ¿Hay corrupción? Yo supongo que sigue habiendo en Bien. todos los estamentos de gobierno. Porque corrupción hay porque somos seres humanos. Y el ser humano es corrupto por naturaleza. No, bueno, pues, porque no corresponde que seamos corruptos, pero bueno, hay corrupción. Chau. Bien. ¿Y va a seguir habiendo? Sí. Lo que pasa que Yo te creo puedo que esto es repreguntar. como el robo del kiosco. Claro, Vos sabés que en el kiosco a todos los kioscos les roban. siempre. Bueno, el control del dueño del kiosco es que le roben poco. Sí, Que lo que le roben no sea significativo y que siga ganando dinero. Y que, como se gana mucho dinero, perder menos. Nada más. ahora. Bueno, la corrupción creo que lo que se está intentando hacer ahora desde el gobierno, creo que es algo parecido. Lo que pasa es que se está escapando por muchos otros lugares. Es como un colador de fideo que siempre algún agujerito tiene. Yo me vuelvo a pensar, ¿no?, sobre la corrupción. Si vos cerrás organismos, cerrás, llamémosle cajas, Sí. ¿qué va a pasar con la corrupción? Y va a invadir en otro lado. El que es corrupto por No, naturaleza va a llegar seguir. mucho más rápido hacia arriba. Si lo dejan, no, pero si lo dejan entrar, si no, no. Me vas a decir que no lo Bueno, van a dejar hay entrar. que ver qué pasa. Por eso, Yo lo pienso desde otro lado. Para mí es como que el colador, como vos lo llamás, era tan grande que se te escapaba por muchos lados la corrupción. sí. Ahora, vos al centralizar, hacerlo más chiquito al Lo colador, cerrás. viene más cerca, más rápido para vos. Podés ser mucho más rápido corrupto. No, pero a ver, si vos, en lugar de cerrar, achicás estamentos del Estado, se produce lo que vos decís. La teoría de este gobierno aparentemente es que vos no lo achicás, sino que lo cerrás. Claro. Si lo cerrás, rebalsa. Entonces, El tema es, si la corrupción resbala y se cae, la agarro el más rápido colador- yo. No, pero que se caiga. Lo que pasa es que va a empezar la corrupción en lo privado después. Pero existe. No, pero va a ser peor. Va a ser peor todavía. Va a Podés ser haber menos más controlable. corruptos tratando de conseguir Claro. parte de la torta. Va a ser Pero menos bueno, controlable. Igual no me voy del hecho, Sí. si te lo ponías desde el 9 de julio de 1816, Sí. 4 años después podremos arrancar con la deuda externa. Fíjate, y fue una caja de corrupción magnífica. Porque de un solo préstamo la mitad se la quedó la corrupción. Entonces, ¿ves? No es que la corrupción es nueva. No, La pero hay corrupción que- la trae, si lees la Biblia, ¿No será en la que- misma Biblia ya había siempre, corrupción. ¿no será que quieren manejar Yo creo que como sí. lo del kiosco? Yo creo que Llevarla a la mínima expresión. sí. No, yo creo que no sé si la quieren llevar a la mínima expresión. O sea, quiero esperar que la corrupción desaparezca en algún momento, lo cual no va a No pasar. va a pasar, no, si vos me estás diciendo. La corrupción es Va a natural seguir, del ser sí. humano, pero lo que entiendo es que esta corrupción lo que va a buscar es que agarrarla más rápido con mis manos. Me la voy a llevar más rápido para mí. Para Sí. mí lo que buscan es que haya más corrupción en menos manos. Espero que estés equivocado. Ojalá que me equivoque. Es una aspiración de deseo, por lo menos. Yo creería que la historia te marca otra cosa. Alex, y como último, porque para no hacerlo tan Sí, largo. aparte nos fuimos Nos de fuimos- 1816, nos fuimos de tema. nos vinimos al 2025. Sí, pero vuelvo a 1816. Sí.
Esta pregunta ya se la hice alguna vez, o el comentario se le hice alguna vez a Alejandro Cortés. ¿Te imaginas esa época, la comunicación, cómo hacían? Y la comunicación era obviamente mucho más lenta. Sí, obvio. Sí, la comunicación se daba con los bandos que llegaban a cada una de las provincias, de las ciudades. Los bandos eran, llamémosle, unas pequeñas cartitas informativas que pegaban en el medio de una plaza, y necesitábamos mucho más justamente comunicación. Ahí tenés la labor de Mariano Moreno, claro, como gran comunicador de la historia. Sí, entonces desde ahí tener en cuenta que todos eran periodistas o trataban a veces de comunicar. Claro, como ahora. Como ahora. Ahora también hay de todo, pero bueno. Bueno, pero trataban de comunicar. Porque hay más medios. Claro, hay más medios y necesitábamos muchos más medios. Y ahí tenés justamente, vuelvo a repetir, la labor de Mariano Moreno en la comunicación, que es fundamental justamente tenerlo en cuenta para poder comunicar lo que está pasando y que para que no te pase lo que hoy te pasa con el Diario Popular. Fíjate, una escarapela te marca la independencia. Lo que buscaba justamente es tener periodistas desde adentro, llamémosle, o los mismos protagonistas comuniquen para que se forme el sentimiento nacional, para que se forme el sentimiento patrio y que para desde ahí poder plantearnos, decir, bueno, che, somos independientes, pero somos independientes también con la comunicación, también con el medio, y desde ahí tratar de, bueno, buscarle la vuelta para decir, ya está, hasta acá llegamos, somos independientes, dejen de manejarnos desde España, manejemos desde acá y vayamos hacia un futuro americano, un futuro de las Provincias Unidas del Río de la Plata, de las Provincias Unidas del Sur. Alex, mil gracias. No, nos tenemos que juntar para hablar de estos temas porque es más divertido. ¿Vuelve Pueblo Chico? Vuelve, en algún momento está volviendo. Va a ser como la saga de Volver al Futuro. El retorno. El retorno. Gracias, Augusto. Gracias a vos. Y bueno, feliz Día de la Independencia para todos y todas. Gracias. Bueno, después de esta charla con Alex, vamos a ir para adelante con este noticiero, dando